Hola a todos. ¿Cómo debe ser un buen osciloscopio? Rápido, preciso, con suficiente ancho de banda, con controles fáciles de usar y, preferiblemente, de bajo costo. Este es el osciloscopio que mostraré en este video. Este es un osciloscopio digital con función de multímetro de SOY Exotec. Su modelo ZT702S. En su categoría y en su rango de precios, este osciloscopio es, sin exagerar, uno de los mejores. En algunos de sus parámetros, es bastante comparable a los dispositivos profesionales más caros. Ahora se vende activamente en casi todo el mundo. Y en la descripción debajo de este video, dejaré un enlace, haciendo clic en el que puede obtener más información sobre él y, si lo desea, comprarlo usted mismo. Bueno, en este video te mostraré en detalle de lo que es capaz. El osciloscopio ZT702S viene en una caja tan agradable en apariencia. Por un lado, se muestra el instrumento en modo osciloscopio y, por otro lado, en modo multímetro. Dentro de la caja hay una funda de tela, en la que es conveniente almacenar el osciloscopio y sus accesorios. Y aquí está el paquete de este dispositivo. Sonda oscilográfica. Una sonda bastante estándar, buena calidad. Cordón largo. Esta sonda con divisor 1X, 10X. También hay un tornillo para calibrar el divisor. Se adjuntan instrucciones a la sonda. Destornillador de calibración y puntas de plástico. Sondas para multímetro. El cable es muy suave, largo. Pero la picadura de estas sondas merece una atención especial. Es muy afilado y con un acabado dorado. Los límites de medición de estas sondas son de 1000 voltios y 20 amperios. Las sondas en este instrumento son de excelente calidad. También hay un termopar de este tipo. Muy conveniente, por cierto, termopar. Cable USB tipo C para cargar y conectar el osciloscopio a la computadora. Y la instrucción del usuario. Es bastante voluminoso y con ilustraciones en color. Exactamente la mitad de las instrucciones están dedicadas al trabajo con el osciloscopio. Y la segunda mitad habla sobre el multímetro y las características del dispositivo. Echemos un vistazo más de cerca a ellos. En primer lugar, se indican los parámetros de este instrumento en el modo de multímetro. Medición de voltaje constante de hasta 1000 voltios. Margen de error del 0,5%. Medición de voltaje de K de hasta 750 voltios y error de 1%. Esto, por cierto, es un indicador muy bueno. Los modelos más caros de multímetros en este sentido no son diferentes y tienen los mismos parámetros. A continuación se muestra información muy importante. Este multímetro tiene la función True RMS, lo que significa que puede medir el voltaje y la intensidad de la corriente independientemente de la forma de onda y a altas frecuencias. Pero aquí se indica honestamente que el rango de frecuencia en el que este multímetro realiza mediciones precisas y adecuadas es de 40 Hz a 1 kHz. Más allá de estos límites, las mediciones pueden tener un gran error. Medición de corriente continua de hasta 10 amperios y error de 1%. La medición de K también es de hasta 10 amperios, y el margen de error es un poco más grande, 1.2%. Medición de resistencia, hasta 100 megaohm. Margen de error del 3%. En el rango principal, el margen de error es del 0,5%.
Medición de capacidad hasta 100.000 microfaradios o hasta 100 milifaradios. El margen de error es del 5%. En el rango básico, hasta 1000 microfaradios, el margen de error es del 2%. Medición de frecuencia de hasta 1 MHz. Margen de error del 0,1%. También se observa aquí que este multímetro puede medir temperaturas de hasta 1000 grados centígrados, verificar diodos y verificar el circuito eléctrico. La página siguiente muestra las características de este instrumento en modo osciloscopio. Ancho de banda de 10 MHz. Algunos podrían pensar que esto no es suficiente, pero en realidad, para la mayoría absoluta de los radioaficionados, un osciloscopio con este tipo de ancho de banda sería más que suficiente. El método de muestreo o muestreo es tiempo real. Frecuencia de muestreo de 48 megas por segundo. También es un gran indicador. Con este osciloscopio será conveniente y cómodo de trabajar. Osciloscopio de un solo canal. Sería bueno si tuviera 2 canales, pero tenemos lo que tenemos. Este osciloscopio es de un solo canal. Entrada abierta y cerrada. Impedancia de entrada 1 megaohm. Capacitancia 16 picofarad. Divisor X1, X10. El voltaje máximo de entrada es de 150 voltios. Es sin divisor. Y con el divisor, el voltaje de entrada máximo será, como se indica en la sonda de osciloscopio, 300 voltios. Siguiente barrido. De 100 nanosegundos por división a 20 segundos por división. Exploración vertical. De 20 milivoltios por división a 10 voltios por división. Estos son parámetros maravillosos también. Se indica que el osciloscopio puede medir el período, la frecuencia, la amplitud, el valor máximo y el valor mínimo. Modo de disparo, automático, normal y único. Bueno, este dispositivo tiene características notables tanto en el modo de multímetro como, lo más importante, en el modo de osciloscopio. Es seguro decir que el osciloscopio ZT702S es uno de los mejores de su categoría. Ahora echemos un vistazo más de cerca al dispositivo en sí. La apariencia y la combinación de colores son muy agradables. En la parte posterior del soporte, el material rojo es de goma y el negro es de plástico. En la parte superior del instrumento hay un conector BNC completo para conectar la sonda del osciloscopio. Aquí hay un conector tipo C y una salida de prueba de forma de onda rectangular y una frecuencia de 1 kHz. El osciloscopio ZT702S tiene una gran pantalla a color de 2,8 pulgadas. Debajo de la pantalla hay 4 botones de función. Luego, los botones de encendido y apagado, modos adicionales, menús y flechas para controlar el osciloscopio. En la parte inferior del osciloscopio, 4 conectores debajo de las ondas del multímetro, un conector común, uno principal y 2 para medir corrientes. Para encender el dispositivo, debe presionar y mantener presionado este botón durante un par de segundos. Cuando se enciende, el instrumento se carga en modo osciloscopio. Esto sugiere que en primer lugar es un osciloscopio y luego un multímetro. El ángulo de visión de la pantalla es muy bueno. Veamos qué información hay en la pantalla. El primer icono es el indicador de estado de barrido. Ejecutar significa que el barrido está activado. Esta barra muestra gráficamente la memoria del dispositivo. A continuación, la velocidad de barrido horizontal, es decir, el tiempo por división. El siguiente icono es sensibilidad vertical, lo que significa tensión de una división. Luego el nivel de sincronización. Este nivel también se muestra en el gráfico con este triángulo verde. Icono del grado de carga de la batería. La parte inferior muestra la frecuencia de la señal, la amplitud de la señal de pico a pico y el voltaje máximo. Los botones debajo de la pantalla se utilizan para controlar el osciloscopio. Los botones F1 a F4 corresponden a estos iconos en la parte inferior de la pantalla. Dependiendo del modo de medición seleccionado, las funciones de estos botones variarán. El parámetro actual se muestra en naranja y se puede ajustar con estas flechas.
Ahora conectaré la sonda para probar el osciloscopio. En la pantalla del osciloscopio, vemos una señal rectangular de 1 kHz. El voltaje de pico a pico es de aproximadamente 3 voltios. Y el voltaje máximo también es de aproximadamente 3 voltios. Ahora, al pulsar el botón F1, es decir, cuando se selecciona Wall Time, los botones de control permiten ajustar la sensibilidad vertical del osciloscopio y el tiempo de barrido horizontal. El botón F2 activa el elemento Move. Ahora, con los botones de control, puede mover la forma de onda horizontal y verticalmente. El botón F3 es el disparador. Ahora podemos cambiar el voltaje de sincronización, que se muestra aquí en la parte superior de la pantalla y también se indica con esta tira verde. Esta tira se puede mover con las flechas. Cuando va más allá de la forma de onda, la sincronización se rompe. Al devolver la tira a la región de la forma de onda, se restablece la sincronización. El botón F4 es el modo de funcionamiento de la entrada del osciloscopio, es decir, la entrada abierta o cerrada. El modo AC es una entrada cerrada, es decir, el voltaje de K se muestra en la forma de onda y el componente constante se corta mediante un condensador en la entrada. Modo DC significa entrada abierta. En este caso, el osciloscopio muestra tanto la tensión alterna como el componente constante de la señal. Estas son las 4 funciones principales del osciloscopio ZT702S. Pero hay más. Por ejemplo, de forma predeterminada, la pantalla muestra 3 parámetros de señal de entrada: frecuencia, amplitud y voltaje máximo. Al hacer clic en el botón menú, aparecen más opciones. Ahora los botones F1 a F4 pueden seleccionar los elementos correspondientes en la pantalla, y las flechas izquierda a derecha pueden pasar las páginas del menú. Ahora necesitamos este punto More Meas, es decir, más dimensiones. Para encenderlo, presione el botón F4. Ahora, la pantalla muestra parámetros adicionales de la forma de onda: voltaje mínimo, RMS, es decir, el valor actual, y el período de la señal o el mismo tiempo de una oscilación completa. Bueno, como ya hemos llegado al menú, consideraremos sus otros elementos. El primer punto es cambiar la entrada del osciloscopio al modo abierto o cerrado, es decir, DC, AC. Este elemento duplica el botón F4 en la pantalla principal del osciloscopio. El siguiente punto es el modo de exploración. Ahora se establece el modo automático. También puede elegir el modo manual y el modo de una sola vez. Siguiente disparador. La forma de onda se mostrará en el frente ascendente o descendente. El siguiente punto es el divisor. Al encender el divisor, no solo debe cambiar este interruptor en la sonda del osciloscopio, sino también cambiar el valor mediante programación. La siguiente página, y aquí hay algunos ajustes. El idioma del sistema es inglés o chino. Apagado automático, brillo de la pantalla. Y el punto que ya conocemos es la activación y desactivación de parámetros adicionales del osciloscopio. Otra página de menú, y aquí el primer elemento es la calibración. Al presionar el botón F1, el osciloscopio estará en modo automático durante aproximadamente 1 minuto para calibrar la forma de onda, hacer ciertos ajustes para que se muestre con la mayor precisión. Botón F2 restablecer la configuración. El botón F3 está diseñado para transferir datos a la computadora. Este osciloscopio puede tomar capturas de pantalla y luego guardarlas como imágenes gráficas que luego se pueden ver en la pantalla del ordenador. Para guardar la imagen en la pantalla que necesita para mantener pulsado este botón. La captura de pantalla se guarda en la memoria del dispositivo. Ahora, para verlo, debe presionar el botón F3 y conectar el osciloscopio a la computadora.
La computadora define este osciloscopio como un dispositivo de almacenamiento. Y ahora ya en el monitor se puede estudiar en detalle la imagen guardada de la forma de onda. Y el último elemento del menú es la versión de firmware. Ahora comprobaré cómo este osciloscopio muestra otras formas de onda. Lo conectaré a un generador de tonos y emitiré una señal de diferente frecuencia y forma. Onda sinusoidal 440 Hz. El osciloscopio en este instrumento es excelente. Ahora vamos a ver cuál es el multímetro aquí. Para entrar en el modo de multímetro, debe presionar el botón Mode. La pantalla del multímetro parece inusual, pero es muy interesante. Aquí hay una escala digital y un pseudo analógico. Ahora conectaré las ondas del multímetro para probar algunos de sus modos de funcionamiento. Al igual que en el caso del osciloscopio, los botones de F1 a F4 alternan los puntos correspondientes indicados en la parte inferior de la pantalla. El primer modo es la medición de voltaje de SEAC. El voltaje de esta batería es de 1,1 voltios. Este multímetro determina automáticamente el rango de medición necesario. Ahora voy a conectar la fuente de alimentación. Se puede ver cómo el multímetro pasa de unidades a decenas. Puede cambiar el modo de medición necesario en modo manual con este botón. Milivoltios, unidades, decenas de voltios y cientos. Para volver al modo automático, debe mantener presionado este botón. Para medir el voltaje de K, debe presionar nuevamente el botón F1. Tensión de red de 250 voltios. El botón F2 incluye el siguiente modo de medición, que combina varios elementos a la vez. Medición de resistencia, verificación del circuito eléctrico y la señal acústica, verificación de diodos y medición de capacitancia. Resistencia a 47 kΩ. El multímetro muestra 48 kΩ. A continuación, compruebe el circuito y pitido. Funciona bien y no hay retrasos. Prueba de diodos. Revisaré el transistor. El transistor es útil y el modo de medición dado en este multímetro funciona maravillosamente. El siguiente modo es la medición de capacitancia. Condensador de 10 nanofaradios. Exactamente 10 nanofaradios. Rápido y claro. Otro condensador electrolítico de 2200 microfaradios. Después de algunas reflexiones, el multímetro emite 2264 microfaradios. Quiero comprobar la resistencia de estas ondas. Aproximadamente 0,06 ohmios. Excelente indicador y ondas de muy alta calidad. El botón F3 activa del modo de medición de corriente. El dispositivo indica que debe cambiar la sonda a la ranura correspondiente. Estoy midiendo la cantidad de corriente que consume la tira de LED. Conectar a la fuente de alimentación. Corriente de 290 miliamperios. 296. Cuando se selecciona el modo de medición de corriente, el botón F4 puede cambiar al modo de medición de corriente baja de hasta 200 miliamperios. Pero si se presiona el botón F1, es decir, la medición de voltaje, o F2, entonces ya con el botón F4 se puede seleccionar el modo de medición de milivoltios y también la temperatura.
Para medir la temperatura en lugar de las ondas, debe conectar un termopar. La temperatura aumenta. Termopar de trabajo. Utilice el botón All para fijar el valor de medición en la pantalla. Resistencia a 47 kilohms. Al igual que en el modo osciloscopio, una pulsación larga en el botón All sabe guarda la imagen de la pantalla en la memoria del instrumento. Al pulsar brevemente este botón se activa el modo de medición relativa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El osciloscopio digital ST702S es un dispositivo maravilloso. Tanto en modo osciloscopio como en modo multímetro, hace mediciones precisas y rápidas. La gran cantidad de ajustes, su funcionalidad y facilidad de manejo hacen de este dispositivo uno de los mejores en su categoría de precio. Y en algunos puntos, incluso gana en modelos de osciloscopios más caros. ZT702S es un dispositivo de muy alta calidad a un precio asequible. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.